Y aquí van a salir bendecidos, porque la presencia del Señor está en este lugar. Dios nos va a hablar en esta tarde. Y quiero que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, donde leyó el hermano Franklin. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 7. Cuando lo tenga, se va poniendo en pies y dice amén. Lo leemos honrando al Padre, a su Hijo y a su Santo Espíritu. La letra dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfesos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, gracias por esta porción bíblica que nos habla el corazón. Gracias por tu palabra, porque tú permitiste que fuera inspirada, para que hoy, Señor, podamos leerla y entender y ser, Dios mío, exhortado para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, te ruego que hables al corazón, a la conciencia, y que tu palabra no vuelva a ti vacía. Es que el nombre de Jesús opera, Espíritu de Dios, opera el corazón, la conciencia. Ayúdanos a entender. Por favor, te lo ruego. Hemos venido a escucharte hablar y queremos entender. Queremos salir de aquí bendecidos para gloria y honra de tu nombre. Muchísimas gracias, eterno y precioso Dios. Nos abandonamos en tus poderosas manos, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice y vuelve a decir: tome su asiento de nuevo, por favor. Gloria a Dios. Juan está en la isla de Pasmo. En una isla lo llevaron preso, donde llevaban a todos los presos y no podían salir de allí. Y ahí el Señor le da la revelación y comienza a escribir. Hace ya 2000 años que se escribieron estas cartas a los antiguos de la época de Juan. El escritor, dirigido a las 7 iglesias de Asia, hablándoles en amonestación a su estado espiritual que se encontraba la iglesia de Éfeso. Hoy estas cartas
con estos mensajes siguen recobrando vivencia para la iglesia de nuestra época actual. Creo que así como ellos, también en nuestra actualidad se ha caído en el mismo error. Los mismos errores que cometió Éfeso. Perdieron el primer amor. Perdieron el primer amor. Queridos hermanos, hoy meditaremos en el mensaje a la iglesia de Éfeso para aprender. Son 7 mensajes, 7 iglesias. Pero hoy solo miraremos el mensaje, el ejemplo de la iglesia de Éfeso. Para aprender, atender y poner en práctica el mensaje que fue para ellos y que hoy es oportuno también para nosotros. Sigue vigente ese mensaje, sigue todavía hablándonos a la iglesia. Mencionaré 4 deseos de Dios. Si nos da el tiempo, trataré de mencionar 4 deseos de Dios para la iglesia y para ti, que todos somos la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Señor, aleluya. Voy a tratar de mencionar los 4 deseos de Dios. Número 1, primer deseo de Dios. Dios quiere que usted sepa que Él está en control. ¿Cuántos dicen amén? Dios está en control. Dios está en control. Verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: el deseo de Dios es que sepas y que no olvides, querido hermano, que Él está en control de todas las cosas. Los pastores y líderes que han sido llamados y puestos por Dios, oiga bien, los líderes y pastores que han sido llamados y puestos por Dios permanecerán y nadie los podrá quitar. Pero los que han sido puestos por voluntad propia o el hombre los pone, desaparecerán. O quizás se mantengan, pero sin la aprobación del Señor. Las iglesias que han sido plantadas por su voluntad permanecerán y nadie las podrá quitar o eliminar o cerrar, nadie. Pero las que fueron plantadas sin voluntad de Dios desaparecerán. Y si logran mantenerse, no serán del agrado del Señor. No. Dios está en control. Y te ha dado tiempo. No quitará la cizaña hasta que sea el tiempo. No la va a quitar la cizaña. Cuando llegue el día, nadie lo podrá detener. Él está en control. ¿Sabes por qué le dijo Juan? Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Porque ama la iglesia. Él ama la iglesia y a sus pastores que están en su mano. Y los amonesta cuando hay error y descuido de parte de ellos para que se arrepientan. Porque quiere lo mejor de cada uno. Él quiere lo mejor de ti. Él no quiere que estés pasando por situaciones terribles. Él quiere lo mejor.
Por eso envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario. Él fue empobrecido para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él murió en la cruz para que nosotros vivamos. Dele palmas al Señor si lo cree. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, ¿quién es? Es Jesús. El que anda en medio de los candeleros de oro. Él tiene las 7 estrellas en su diestra. Los mensajeros de la iglesia, indicando su poder y autoridad. Aleluya. Indicando su poder y autoridad sobre la iglesia y sus líderes. Lo de Efeso había llegado a ser una iglesia grande y orgullosa. Y el mensaje de Jesús habría recordarles que Él es la única cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Dios quiere que sepas, queridos hermanos, que Él está en control. Y que nada más ni nada menos va a suceder de lo que ya Él ya tiene estipulado. Dele palmas al Señor. Él está pendiente de todo y todos, porque te ama y quiere lo mejor de ti. Él te ama. Él tiene el control de la vida y la muerte. Hay algunos que corren de aquí para allá. Óigame bien. Hay algunas personas que están temerosas. Hay personas que están con miedo. Dios tiene el control de la vida y la muerte. Él decide quién vive y quién muere. No te preocupes. Confía en Él. Descansa, porque Él sabe lo que hace. A los que aman a Dios, ¿cuántos dicen amén? ¿Me están escuchando? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. Dele palmas al Señor, adórele que Él vive. Él está en control. Hay muchas personas que están afectadas del virus y sus familias están con temor. Hay muchas personas que tienen miedo y temor del virus. Tome sus medidas, pero no tema. Dios está en control. Dios está en control. No escucho, Dios está en control. Él está en control de la vida y de la muerte. Él sabe a quién se va a llevar y a quién no. Tranquilo, descanse en el Señor. No temas. No temas. Él sabe lo que hace. Número 2, Dios quiere que sepas que Él te conoce. Amén. Dios quiere que sepas que Él te conoce. Él quiere que sepas que Él te conoce. Dice el verso del 2 al 4. Escuche. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado
tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Estás sirviendo, sos líder, estás ofrendando, pero ya no lo haces como antes. Ya no lo haces como antes. El Señor quiere que sepas que Él te conoce. Él conoce tus pensamientos. Él conoce tu corazón. Él sabe lo que piensas y lo que haces. Y no te puedes esconder de su presencia. No te puedes esconder de su presencia. Vemos aquí que Cristo elogia a la iglesia de Éfeso. Está enterando de lo que hacía la iglesia. Él está enumerando primero su arduo trabajo, su paciencia, su resistencia al pecado, examinándose cuidadosamente de los falsos apóstoles, sufrimiento y paciencia y sin claudicación. Toda la iglesia debe tener esas características, pero no es suficiente. No es suficiente. Dios, el Señor, enumeró todo eso a la iglesia de Éfeso, pero no era suficiente. Primero, su arduo trabajo. Oiga bien, su arduo trabajo, su paciencia, su resistencia al pecado, el examen cuidadoso de los falsos apóstoles, el sufrimiento paciente y sin claudicación, pero no era suficiente. No era suficiente. Así como cuando un hombre y una mujer se enamoran. Recuerdo que cuando yo me enamoré de mi esposa, yo no faltaba todos los días. Yo estudiaba de noche, salía a las 9 de clases, salía rápido del colegio y me iba a la casa a hacerle la visita a esa hora. Y me iba de la casa a las 11 de la noche y pasaba por unos lugares escabrosos. Pero cuando la persona está enamorada, no le importa el peligro, no le importa si va a pie, no le importa si le sale la mona, no le importa lo que le salga. No le importa, porque está enamorado. Enamorado. Si la novia le da de comer algo y está muy picante, no, está sabroso, y que se está muriendo por dentro, pero no, está sabroso. Los nuevos creyentes experimentan entusiasmo cuando se dan cuenta de cuán importante es ser perdonado. Pero cuando perdemos de vista la seriedad del pecado, oiga bien, empezamos a perder el entusiasmo por nuestro perdón. Se pierde el entusiasmo. En los primeros pasos de su vida cristiana, pudo haber sentido entusiasmo sin conocimiento. Entusiasmo sin conocimiento. ¿Tiene ahora conocimiento sin entusiasmo? Ambos son necesarios si hemos de mantener el amor de Dios de forma intensa y sin mancha. ¿Amas a Dios con el mismo fervor como cuando aceptaste a Cristo? Cuando aceptaste a Cristo, te sentabas en la primera banca. Cuando aceptaste a Cristo, eras el primero en estar en la iglesia. Cuando aceptaste a Cristo, querías cantar un especial, aunque cantara feo, pero querías cantarle al Señor.
Te decían cosas y no les parabas mente, porque estabas en el primer amor. Te decían cualquier cosa, estabas enamorado del Señor. Y ahí estaba, en el primer amor. Pero hoy poco a poco se ha venido apagando ese primer amor. Es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Y el Señor le está reclamando a la iglesia de Éfeso. Pero tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. El principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dejar el primer amor implica una gran disminución en el amor inicial de la iglesia o del creyente, o un alejamiento del amor de Dios. Cuando dejamos el primer amor nos volvemos fríos y viene la pérdida de la fe. El creyente deja de creer, pierde la fe, pierde el primer amor, se enfría y pierde la fe. Se necesita creer para colocar a Dios en primer lugar en la escala de valores. Muchas veces, queridos hermanos, hacemos las cosas a nuestra manera. Se sirve con indolencia, o sea, sin dolor. Sirve porque tengo que servir. Se pone el uniforme de servidora porque tengo que ponérmela, pero no hay entusiasmo. Se sirve con indolencia. Ya no oras como antes lo hacías. Pasabas tu buen rato de rodillas. Ya no lees como antes leías. Leías hasta 4 o 5 capítulos. Recuerdo que cuando comencé mi vida cristiana, leía la Biblia y todavía tengo esa primera Biblia, todavía la tengo. Hace más de 30 años. Y recuerdo que leía la Biblia. Mi esposa me decía: ¿vas a comer? Sí. Y me ponía la comida ahí, en la mesa, y yo estaba leyendo. Yo no quería despegar la vista, dejar de leer. Y entonces le hacía. Y seguía leyendo. Y me delataba horas en quererme comer la comida. Porque yo no quería parar de leer. Porque estaba en mi primer amor. Ya no lees como antes. Hace las cosas espirituales de una forma mecánica. Pude observar que algunos no cantaban. Estaba el canto, los hermanos estaban en una sola, dándole fuerte al piano, a la guitarra. Y algunos parecían estatuas. No los conmovía la música. El salmista decía: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Haces la cosa de una manera mecánica. Ya no oras como antes, ya no lees como antes. Y ya ni cantas. Poquito a poco le vas dando espacio al enemigo. Poquito a poco está entrando el enemigo a minar tu corazón. Poquito a poco está tomando el control la carne en tu vida. Poco a poco. ¿Cuántos dicen amén? No te emocionas cuando lees. Yo cuando leo un pasaje me emociona, lo subrayo. La primera Biblia que les mencionaba la tengo todita subrayada, y las páginas negras donde he pasado y sigo leyendo en esa misma Biblia para recordar lo que he subrayado, y subrayo otras cosas que no subrayé en ese tiempo. Sigo leyendo la misma Biblia.
Aleluya. Ni cuando cantas, mucho menos cuando oras, ya no te emocionas. Ya no lloras en su presencia. Es lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso. Recuerda que Dios te conoce y sabe lo que piensas y lo que haces. Y te dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuélvete, dice el Señor, y haz las primeras cosas, si no quitaré tu candelero de su lugar. Tercera cosa, tercer deseo del Señor: Dios quiere que examine tu interior. Y dice el verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Hermano, esto es serio. Lo que le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, y nos está diciendo hoy. Significa que los efesios cayeron de la gracia, lo que significa que habían dejado de confiar en Cristo. Habla de una considerable falta de amor. Habían dejado de creer en Cristo. Ya no ponían las cosas en las manos del Señor. Ya no. Y eso es lo que está tratando de decirnos hoy. Que nos volvamos a Él nuevamente. Que nos volvamos al primer amor. Que se arrepienta. Yo siempre menciono: el que ama se sacrifica. El que no ama no hace sacrificio. Les decía ayer en el ayuno a los hermanos, estaba mirando un video de un predicador y estaba dando testimonio un hombre que recibió el milagro. Dice este hombre que él era de un país africano, iba para Libia, se fue para Libia buscando lo mejor, un sueño mejor. Se fue para Libia y lo agarraron los coyotes, lo atraparon y le dijeron: háblale a tu familia que te manden $1000 y te dejamos libre. Y resulta que el hombre llamó a la mamá porque era lo que tenía. La mamá le responde: mamá, estoy aquí, me tienen secuestrado y quieren que pague $1000. Y le dice la mamá: pero ¿dónde voy a agarrar yo $1000? Vos no me dijiste que ibas de viaje, te fuiste sin decirme. ¿Yo qué puedo hacer? Pero mamá, por favor, haz algo, busca algo, cómo hacer para que me dejen libre. Vende una parte de la casa. Y la madre le mandó los $1000. Hizo un gran sacrificio la madre. Y resulta que le manda los $1000 y cuando le envió los $1000 no lo dejaron libre. Se escapó por otro medio. Lo que quiero enfatizar aquí es el amor. El que ama se sacrifica. Y es lo que habían perdido los efesios. La iglesia de Éfeso había perdido el primer amor. La iglesia primitiva, los apóstoles, estaban en el primer amor. Los decapitaron. A Juan lo mandaron a la isla de Pasmo. A otros lo frieron en aceite.
A otros los metieron a los coliseos, que se los comieran los leones, los desbarataban los leones. El que ama se sacrifica. Y cuando pierdes el primer amor, pierdes la fe. Te enfrías. Es ahí donde aparece aquella parte que dice que a los fríos los vomitaré de mi boca. El Señor quiere que recuerdes lo que hacías antes, el sacrificio que hacías antes y lo que haces hoy, y que te arrepientas de la falta de amor. La falta de amor para Él y para tu prójimo y tu hermano. Él te dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Número 4. El cuarto deseo. Dios quiere que oigas. Amén, hermanos. Dios quiere que oigas. Dios quiere que oigas. Y Dios quiere que obedezcas. Dios, el deseo de Dios es que oigas y que obedezcas. Por favor, escuche, oiga. Dice el verso 7: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos, que oiga. Querido hermano y hermana, Dios quiere que oiga y que obedezca. El oír y el obedecer trae recompensa. El verso 7 dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El oír y obedecer trae recompensa. Por favor, escuche, oiga y obedezca lo que el Espíritu de Dios te está diciendo en esta tarde. Dele palmas al Señor, adórele, que es vivo. Vencer significa ser victorioso al creer en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Perseverar, permanecer fiel y vivir como uno que sigue a Cristo. Aleluya. Cuando te vean la gente va a decir: este hermano sí es cristiano. El vivir así trae consigo grandes recompensas. ¿Cuántos dicen amén? Todos los creyentes son vencedores. Todos los creyentes. Pero aquellos que permanecen fieles en medio de la persecución y del error doctrinal dan prueba de su fe. Este es el énfasis primario del Apocalipsis. El árbol de vida simboliza el sustento espiritual para conservar la vida eterna. Queridos hermanos, Dios quiere que oigas y obedezcas. El oír y el obedecer trae recompensa. Por favor, escuche, y termino con esto. Dios está interesado en su iglesia. Ponga atención, Dios está interesado en su iglesia y quiere que se prepare para estar con el Señor, y quiere que sepan su deseo y no lo olviden, teniéndolo muy presente. Jesús dice en Juan 14, 21 y 23, mire lo que dice, yo se lo leo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré
y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Denle palmas al Señor. Aleluya. Voy a repetirlo porque está interesante. Fíjese bien. El que me ama, mi palabra guardará. El que ama hace sacrificio. El que ama guarda su palabra. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. ¿Quiénes son los que van a venir a él? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y haremos morada con él. Haremos morada con él. Aleluya. ¿No le impacta eso? Somos el templo del Espíritu y él está con nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está con nosotros. Haremos morada con él. Dele palmas al Señor. Haremos morada con él. Aleluya. Bendito sea Dios. Recuerde el deseo de Dios para ti. Dios está en control. No temas. Quedaste sin trabajo, tranquilo. Confía. ¿Se acuerdan de Job? Tranquilo estaba Job. No se estaba muriendo. No estaba clamoreando. No se estaba quejando Job. La que se estaba quejando era la mujer. Pero Job siempre estaba haciendo lo que hacía cuando estaba bien. Buscando el rostro de Dios, alabando al Señor, postrándose delante de él. Y la mujer le ve: pero ¿qué haces ahí? Mira cómo te tiene tu Dios, arruinado. Muérete, maldice a tu Dios y muérete. Mire cómo te tiene. Mujer insensata, ¿acaso solo el bien debemos percibir de Dios y no el mal? Sea Dios glorificado. Él me lo dio, Él me lo quitó. Desnudo vine y desnudo me voy. Sea Dios glorificado en todo. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo me va a levantar. Del polvo me va a levantar. Del polvo me va a levantar. Y aunque no me levantare, yo seguiré esperando en él. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Sépalo que Dios está en control. Dios está en control. Ancianos y ancianas les dio el virus y salieron de ese virus, porque Dios tiene el control de la vida y de la muerte. Él sabe a quién se va a llevar y a quién no. Tranquilo, descanse en el Señor, descanse en Él. Segundo, Dios te conoce, sabe quién eres, sabe lo que haces en oculto. Él sabe y te está llamando a que dejes de hacer lo que estás haciendo, que a Él no le agrada. Te estás alejando de Él y te estás acercando más al enemigo. Tu pecado te alcanzará. Él te conoce bien. Él sabe lo que sos en privado. Él sabe lo que sos en tu casa. Él sabe lo que sos cuando estás reunido con otro. Él sabe lo que piensas. Él sabe lo que tú hablas. Porque ¿a dónde se podrá esconder el hombre? Número 3. Dios quiere que examines tu interior.
El salmista decía: Señor, examina mi corazón y ve qué hay dentro de él. Él quiere que examines tu interior. Revisa tu corazón, límpialo, no lo contamines con nada. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dele palmas al Señor, aleluya. Y número 4 y último, el Señor quiere que te des cuenta y que sepas que debes oír, escucha y obedece, y recibirás recompensa. Escucha lo que Dios te dice hoy y ponlo en práctica. Obedece, porque Él no es cualquier cosa. Obedece al Dios del cielo y de la tierra. Dele palmas al Señor.